Bueno, te mando muy bien. Bueno, lo primero que vamos a empezar es que el cultivo de las plantas, el cultivo cualitativo, antes, bastante antes de ser estamos en cuenta de reconocer especies, reconocer típica. Esos son los 10.000 o 12.000 años que no se sabe bien por qué evento alguien. Hay muchos videitos ahora interesantes para ver. Un muchacho había caído en un risco y estaban forrajeando su grupo y se le cayeron las semillas del tipo que estaba muerto, lo encontraron. Se había caído las semillas de su carcaj o su bolsillo y había terminado. Y alguien que lo que estaba en la búsqueda se llamó la atención ese evento. En fin, la cuestión es que ahí sí, porque no se veía Martín. Ah, eh, y bueno, desde ahí estamos con esta cuestión y vamos a tratar de ir, en fin, ejemplificándolo y demás. Acá hay una cuestión interesante que está en que las plantas se pueden propagar tanto sexual como asexualmente. Las plantas son organismos modulares, no son un organismo como de tipo del nuestro, digamos. A una planta, por eso se puede, en términos generales, podar, digamos, si la planta sigue viviendo, a veces la poda, como generalmente son mutilaciones, no podas, y, y las plantas rebrotan y progresan, en fin. Eso es uno de los elementos muy importantes. Y acá tenemos en ese dibujo el ciclo sexual y el ciclo asexual. El ciclo sexual es el que, como en nuestro caso, o todos los organismos superiores, lo que generan es la diversidad tan importante de todo punto de vista. Y el ciclo sexual lo que genera es que, y es lo que nosotros como especie venimos, digamos, haciendo comúnmente, que es que cuando una planta determinada, para el uso que fuere, es de interés o cumple con muchas prerrogativas previamente conversadas o lo que fuere, se aplica para que sea todo idéntico, con los peligros que tiene eso desde el punto de vista de estar manejando individuos que son todos no solamente iguales, sino idénticos, como acabo de decir. Así que ahí está. Lo que está interesante es que yo no conozco la vuelta. ¿Cómo? Con el puntero, si apoyás sobre el. ¿Cómo aparece el puntero? Acá ustedes ven Ahí. digamos, partiendo de la semilla, la planta tiene una fase juvenil, de ese juvenil, puede ser de 30 años, de 20 años, y terminamos, hay una transición y la madurez. De esa madurez se pasa adulta, después crece, fructifica y ahí empezaría de vuelta el ciclo. La cuestión es que una vez que madura, la planta es capaz de, por ejemplo, hablando de términos de agricultura, florecer y fructificar. Así que si el objetivo de obtener las plantas es tener plantas que fructifiquen debidamente, conviene extraer el material reproductivo de partes de la planta que ya pasaron por esta transición y que son maduras. Porque porque la descendencia va a florecer y a fructificar rápidamente. Si no, tanto haciendo una estaca, una codo como un injerto, si se obtiene material todavía no maduro, bueno, eso puede significar años, más de 10 años o 15, en que se produzca la floración y la fructificación. Cuestión que, hablando en términos comerciales, haría inviable una explotación de muchos tipos, de frutales, por ejemplo, convencionales. Así que ese es un poco el objetivo digamos, de este esquema y cómo se maneja esto debidamente. Por supuesto que el ciclo sexual es muy importante, si bien ustedes piensen que casi todas las frutas de las que comemos son plantas propagadas vegetativamente, o sea, asexualmente, porque ahí también se parte de material maduro, conveniente de todo punto de vista organoléptico y demás, y ahí se utilizaron las plantas hijas para hacer los montes frutales, de cítricos, de todas las rosáceas, manzano, durazno, pelón, en fin. Pero el ciclo sexual es muy importante también porque es lo que genera justamente la diversidad. Y estamos hablando de términos comerciales, que es lo que permanentemente están haciendo los productores, buscando nuevas variedades para vender más. Es un poco en fin, la impronta de nuestra existencia, digamos, ¿no? Así que
Tanto uno como el otro son muy importantes y así es como se manejan convenientemente, ¿no? Eh, Sigamos. Si van habiendo preguntas, yo interrumpimos tantas veces como sea necesario, ¿no? Bueno, para hablar un poco de en qué se hace esto en los estratos. Bueno, acá tenemos cáscara de arroz, digamos, que es muy importante. La cáscara de arroz recubre el grano de arroz y se usa fresca, también se usa carbonizada, se usa la que fue cama de caballos, por ejemplo, que está con la bosta y la orina. Acá está el caso de la cáscara de arroz que fue cama de caballos. Esto es, esto es pit moss, es la turba rubia, como le dicen, que es una descomposición de helechos, muchos líquenes, musgos, que quedaron enterrados en determinadas condiciones de, digamos, de temperatura y disponibilidad de oxígeno, y quedaron semidescompuestos. Es muy útil, pero no es lo más conveniente. La caja de arroz también se carboniza, y es muy buena. La caja de arroz en Uruguay se consigue y es muy barata, y se puede carbonizar. La carbonización es un proceso intermedio de la combustión. No tiene que ser una combustión total porque se consume. Y queda, bueno, los cocineros antiguos usaban la caja de arroz carbonizada completamente para pulir los metales preciosos, porque tiene un finísimo sílice, arena, digamos, con lo cual lograban hacer eso, antes que hubiera otros elementos para unir, en fin, sintéticos. Esto que ven ustedes acá en estas bandejas de pescado, que son muy utilizadas en la propagación de plantas, es cáscara de arroz carbonizada, que es muy buena, es totalmente sana, no tiene nutrientes, simplemente un soporte físico, digamos, ¿no? Entonces ahí se clavan estaquitas y entonces uno sabe que la parte sanitaria del sustrato está garantizada. Porque en el momento de la multiplicación, el objetivo no es que la planta crezca y se desarrolle, es que esa semilla o ese trozo de planta que vamos a ver emita raíces lo más bien posible. Así que los aspectos de nutrición en este caso no interesa. Sí, sí, sí. No sé, yo estuve en un congreso en Argentina hace muchos años y hablaban de eso y hablaban también cómo la cáscara de arroz, hacer la envoltura de una semilla si no tenía alguna sustancia inhibitoria para que la semilla, antes de alcanzar la madurez suficiente para terminar, la aguantaba. No sé contestar. Pero sí, el arroz es un cultivo en el que es brutal, ¿no? Pero brutal. Esas cosas que no, eso no se habla. Es interesante cosas como que no es el arroz, ¿eh? Yo también he oído, hemos oído, sí, totalmente. Bueno, acá a la izquierda tenemos la perlita y la vermiculita, que son también dos elementos minerales. Perlita, ahí va. Y bueno, la característica que tiene la perlita, y tanto la vermiculita como la perlita, es que reserva mucha agua, y si esa agua tiene nutrientes, también los retiene, por supuesto. Son bastante caros, pero son reutilizables porque se pueden pasteurizar y bueno. En el caso de la agricultura, que es la de la derecha, aporta nutrientes, más allá de lo que se le pueda aportar en un eventual riego, ¿no? La fusión de estómagos. Ahí.
¿Cuál es la cosa? Tiene una mecanismo. Usted se imagina las puteadas de los. Decide por qué no se. Bueno, perdón. Digamos, a ver, Mario, ¿qué quiere decir? Dale. Mm. Ah, sí. Mm. Sí. No. Y capaz que se transforman, además, en fin. Sí, es un tema, ¿no? Yo la historia, por ejemplo, la historia del DDT, ¿cómo? No, no, yo sé. Sí. Cuando el DDT, que no me acuerdo cuándo fue, a ver, ya los químicos, ¿cuándo fue que surgió el DDT? Parece como le decía, fue. Ah, no, claro, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron que era panacea, porque lo echaron donde lo echaron para oxidar, mataba. ¿Eh? Sí, sí, por una consecuencia de la guerra química. Imagínate. Muchachos de voltaico. Claro, o sea, bueno, seguimos. Miren, acá estamos carbonizando con los modernos materiales de la intendencia, carbonizando acá cada cosa. Cuando llegaba, pasaba, tornaba de color, le metíamos agua para bajar la temperatura y ahí quedaba. Esto es bárbaro, realmente bárbaro. Muy bien. Acá está un liberista pasteurizando la cáscara de arroz carbonizada. O sea, lo que hizo fue, es pasteurizar y no esterilizar porque se agrega humedad, entonces el vapor de agua se atreviera a eso, bueno, saneaba grandemente el sustrato. Bueno, acá vamos viendo alguna otra. Estas almacigueras son una muy buena herramienta para generar, porque digamos, acá lo que uno evita es sacar el material que vaya a propagar a raíz desnuda. Sale con un pancito. Estaba limpio y se arma bien el sustrato y eso es muy bueno, ¿no? Desde el punto de vista del futuro. Y tapado por los pájaros. Bueno, los invernáculos fueron otro invento, digamos, otra aplicación muy importante, porque los invernáculos, por ejemplo, mitigaron la depredación de orquídeas, sobre todo por parte de los europeos, los ingleses sobre todo, que venían a América y arrasaban, talaban celos por alcanzar las orquídeas epífitas que estaban allá arriba. Y bueno, un invernáculo básicamente lo que hace es mitigar las máximas y las mínimas de temperaturas, la concentración de humedad, la protección en general, ¿no? Así que son también un elemento actualmente prácticamente irreemplazable e imprescindible, ¿no? Cualquiera tiene un invernal. Bueno, alguna foto. Acá vamos teniendo alguna cuestión de material de propagación, una estaca de hibisco, ahí se ve claramente cuál es la estaca madre y el rebrote, en ese envase tan exiguo, pero bueno, ahí de vuelta, el objetivo es que eso arraigara
y después se pasa a un envase, a un lugar donde se va a criar esa planta. En ese caso es un clon, ¿no? Lo que se obtiene es exactamente igual a la planta madre. Almácigos, en este caso era de melón, en Iparata. Es una tela Saran, se llama. Es una tela muy livianita, relativamente barata, y es también para mitigar, no solo que se concentre un poquito más el calor, sino que los pájaros. Cuando las semillas germinan, quedan los cotiledones y para los pájaros es como tener la comida en el tenedor así, lábil, a que vengan y se la maten, ¿no? Bueno, miren qué interesante. Piero Saraco, un destacado orquidiófilo y muy buena gente, compartía sus conocimientos, muchos conocimientos, digamos, de ensayo y error absoluto. Ahí tienen, miren cómo se hace un hipernáculo. Una bolsa simplemente de mandados, eso es un hipernáculo. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Bueno, ahí están las orquídeas viniendo profusamente. Este es Isidoro, acá en un vivero ahí de Carlos A. López. También los invernáculos muy rústicos, pero útiles. El invernáculo y bueno, el polietileno, por supuesto, aprendí de todo. Popularizó y se construye, se fabrica, digamos, de manera bastante barata. Bueno, miren qué linda foto esta. Hectáreas y hectáreas por mi cuenta. Siembra de sandía, te siento. En español, así que y acá le digo que acá estoy hablando inglés. Pero acá lo estamos haciendo. Un invernáculo por siembra. Esta es una sandía para hablar español. Sin semillas. Estaban todos así. Pero muchas hectáreas, era un espectáculo. Se pone acá el micrófono. La penillanura totalmente, porque además eran dos cañitas cruzadas, atadas, con el polietileno tapado con la tierra de agua. Eso está bueno verlo para ¿qué es un invernáculo? Bueno, sí, un invernáculo puede ser un invernáculo como hay ahora en facultad, que son nunca vistos, y abrís la puerta y se abren las ventanas, se prenden los ventiladores. Pero eso también es un invernáculo, por supuesto. Bueno, estas cámaras de cultivo, digamos, en la Argentina, ahí se le puede poner una malla sombra, un polietileno, se le puede poner un entramado de cualquier otra cosa. Acá está lo mismo. Instalaciones muy caras, digamos, pero que si son utilizadas profusamente se amortizan rápidamente. Ahí las tienen con plantas. Bueno, la malla sombra también es otro elemento muy importante. Ahora después van a ver aplicado no solo a cubiertas, sino también a otras cuestiones que tienen que ver con la multiplicación. Bueno, invernáculos con equipamientos muy onerosos, pero muy útiles. No todos esos cañitos son bocas de riego, digamos, que en fin, pulverizan toda la vuelta y ahí se puede incluir fertilizantes, se puede incluir eventualmente un herbicida, no, un fungicida, digamos, se puede aplicar, hay hongos, fuera. Estos en Chile, invernáculos forestales muy grandes, otros invernáculos que tienen también toda esa mecanización muy importante. Bueno, imagínense las cosas que hay, ¿no? Y acá hay ejemplos de cama caliente. Cama caliente. Yo no sé, les recomiendo ver una película que se llama El árbol de los suecos, una película viejísima, para la veo. Y es una película en la cual, hay bastante amarga la película, pero bueno, para la trama y va un veterano con su nieto en el norte de Italia, saca un poquito de hielo que ya estaban ahí produciéndose llegando a la primavera, pone unos motocitos de bosta de caballo fresca, un poquito de tierra y siembra tomates. Sigue la trama de la película. Al rato, muestran cómo este veterano con su nieto entra al mercado del pueblo pizarreando a todos sus colegas, porque había tenido la cosecha de tomate algunas semanas antes. Bueno, eso, testa fría, piedi caldi, cabeza fría, pies calientes, ese gradiente térmico es lo que acá está hecho de manera moderna, digamos, y con toda la cuestión. Acá hay una caldera que calienta el agua, que circula por estos caños y le da calor de abajo a lo que sea. Plantas en maceta, semillas recién sembradas, estacas de una planta, en fin, que es algo recalcitrante y hay que darle toda esa cuestión para que se produzca el evento de que se usen las plantas. Así que, muy importante.
Miren, acá también, la cama caliente. Estos son, como ustedes ven, ahí más higueras, y ahí están los esquejes de plantas muy diversas, ¿no? Veo viburnos, no reconozco nada más. Pero en fin, ahí lo tienen. Es calor de abajo, exactamente. Eso también podrías hacer, por ejemplo, con heces de aves, de pollos, fresca, que como son monogástricos, no separan las heces de la orina, tienen mucho nitrógeno y al fermentar libera mucho calor. Lo que pasa es que, claro, ahí la liberación de calor es una curva que sube y baja rápidamente. En cambio, si es un medio extra, vos podés mantener tanto tiempo como te sea necesario. No, abajo están los caños por los que circula el agua y a unos pocos centímetros nomás hay un material que transmite rápidamente ese calor y ahí arriba ponen las almacigueras, las plantitas. Hay ahora una afrontadora con una tesis de maestría en facultad que tienen unos protocolos para reproducir determinado eucaliptus con unas recetitas sumamente así muy precisas y esto es una de las herramientas con las que cuentan. Ahí está. Bueno, vernáculos en Argentina que son una maravilla. Ahí está también. Todo esto se tapa. Estos son, como ustedes ven, elementos para riego. Hay una cama caliente, esto se tapa o no, dependiendo de lo que se esté cultivando. Ahí está prendida la nebulización. Ahí se usan sistemas de niebla fría o niebla caliente. Todo muy caro, por supuesto, porque esta agua tiene que ser, digamos, finamente tamizada, digamos, con filtros para que pase por los microaspersores, ¿no? Acá está lo mismo, miren ustedes, una rosa hechas en sustrato de perlita, canchas de cultivo, simplemente muy importante también. Esto es lo que hay que tener afinado. Se puede poner mucha técnica y conocimientos en una etapa que si después cuando las plantas van a criarse están desvalidas o no se conoce la planta y se sabe si es una planta heliófila que precisa sombra, heliófila que precisa sol o más o menos humedad, en fin, ¿no? Cosas muy gruesas que ustedes dicen, bueno, pero es elemental. Bueno, hemos visto de todo. Acá es una siembra de un quercus, un roble muy lindo, Quercus borealis, en bandejas de pescado, que no es lo mejor, porque la semilla de los robles cuando germina tiene una raíz flotante muy larga, que en este caso pega y se hace horizontal, pero cuando se sacan de ahí a raíz desnuda, se corta en el lugar donde hizo el codo y la planta muere perfectamente de él. Esto es un almácigo de angicos. Esto es un ensayo que hicimos con la gente de Clemente Estable hace muchos años. Y de Clemente Estable lograron separar y cultivar los microorganismos que están asociados al sistema radical de los angicos, que es un árbol indígena, una leguminosa de madera muy buena. Entonces, si alguien fuera a hacer una forestación de angicos, usted podría disponer de esos microorganismos para colocárselos a las plantas y eso es lo máximo, ¿no? Si una planta que es simbionte con un microorganismo. Bueno, nunca me acuerdo el nombre de este hombre que empleado toda la vida, jubilado hace muchos años del vivero de Gallinal de Toledo, un vivero muy lindo para visitar, y que era un crack absoluto, ¿no? Le tenían una confianza plena, y él está haciendo la vieja y querida prueba de corte en las semillas, que es cortar la semilla y observarla, conocerla previamente, por supuesto, y ver si el endosperma está correcto, si no está separado del tegumento, el color que tiene el endosperma, aprender a ver el embrión, todo eso, este hombre con muy poca preparación, pero súper profesional, ¿no? Un crack. Esto era previo a tomar decisiones de almácigos o multiplicaciones o cosas realmente trascendentes, ¿no? Que implicaban mucha plata. Bueno, las pruebas de tetrazoilo, que es una sustancia química que se le aplica a las semillas y que deben el embrión teñirse de ese color rosadito para indicando que están en buen estado. Ahí está. Otro crack, que tampoco me acuerdo el nombre, lamentablemente, del vivero, que ahí ustedes tienen lo que tienen es una lapicera cortada y había aprendido a sembrar eucaliptus al golpe. Entonces, en cada celda llenaba la lapicera y él había hecho un ensayo de error profuso
Y a cada golpe sembraba perfecto. Yo vi después los almácigos absolutamente perfectos, los quedaban. Gente muy inteligente realmente. Bueno, esto es un almácigo de los australes, de una planta que hemos recorrido con el ingeniero Picasso, oportunamente, está en el Prado, muy linda, de flor anaranjada, preciosa, y la semilla grandísima. Y bueno, esto no es lo mejor, o sea, haberlo sembrado en una macetita nueva, eso es lo que teníamos, así que marchó. Esta planta cuando se repica después para criarse, seguramente hay que hacer una poda de raíces, pues las raíces van a estar todas atirabuzonadas, y eso es bastante inconveniente desde el punto de vista del futuro anclaje de la planta, pues la planta no abandona después ese atirabuzonamiento, pero se puede mitigar perfectamente bien. Otra circunstancia para los pájaros, con tejido de pollito. Esta es una barra de Tacuarembó que estaba en recorte de recursos, y había que hacer los almácigos para la quinta, entonces lo que hicieron fue en palitos, con hoja de diario, enroscaban, lo apretaban desde la punta, lo sacaban y lo iban poniendo. Entonces, era una almaciguera muy lábil en el tiempo, porque el diario se descomponía rápidamente, pero exactamente, estaba pronto cuando la planta estaba pronta. Marchaba, porque marcha como dice Mario, marchaba al lugar definitivo, después con papel y todo se quedaba. Impecable. Exactamente. Bueno, miren, que hay bruto el máximo de un vivero, no me acuerdo de cuántos millones de eucaliptos en una forestada en Rivera. Muy interesante. Ahí están los regadores, están los arcos en los cuales se corre la malla alternativamente, porque los pinos son heliófilos de pleno sol, o sea que en la noche se corrían, pero de día que les diría todo el sol. Ahí están terminando, si lo ven, pino Liotti, pino Taera. Y acá hay una asociación de las capas de las semillas. Se imaginan que hay toneladas, ¿no? Pero bueno, una típica, esto es una leguminosa, y bueno, ahí está, es interesante ver cómo todavía acá no es, no es un ser autótrofo. Esto está dependiendo de la reserva que hay en los cotiledones, que oportunamente, después de la fecundación, o casi que al mismo tiempo, se empezaron a llenar las semillas, y ahí están eso todavía. Hay muchas cosas interesantes acá. Una es que, por ejemplo, este es un organismo totalmente muy suculento, como ustedes ven. Tiene un contenido de agua, son gorditas las plantas recién empinadas. Entonces son, por ejemplo, mucho más susceptibles al ataque de hongos. Bueno, acá son semillas de palmera butiá, en la cual hay más de un embrión por semilla. Interesante, pues eso se ve a veces como una cosa rara, digamos, en el campo, y esta es un poco la explicación. Esto es una siembra de castaño de la India. Castaño de la India hay en algunas calles, y hay, por ejemplo, en Villa Alberto Herrera, ahí enfrente al Botánico y no recuerdo cuál es, al municipio. No me acuerdo cuál es, qué animal, ¿no? Es un poco heterodoxo lo mismo, pero es la realidad, no me acuerdo. Bueno, acá están los castaños de la India. Es una planta, esta, Aesculus hipocastanum porque dicen que los griegos se lo daban a los caballos para que corrieran más rápido, ¿no? Sí, bueno, está. Para falopearlos, digamos. Porque para que corran más rápido es la versión más edulcorada. Locos y faloperos los griegos. Claro. Bueno, se hicieron los sucos, arena. Arena para que la plúmula aparezca rápidamente. Y es una semilla interesante que yo le digo por ensayo de error y haberle errado 70 millones de veces, que las agarra un hongo rápidamente, recortás le haces la prueba de corte, y si ves que está medio con uno, como con un, que es muy lindo de ver, pero como con una, como si hubieras puesto tinta a un papel que quedó como una especie de cabellera, ya lo han puesto adentro y ya no camina. Ahí también es interesante. ¿Cómo? No, miramos.
sabíamos leer. Bueno, miren qué interesante ahí terminando. Miren la polenta que tiene eso, ¿no? Acá es lo mismo. Acá este recién germinado ya es autótrofo. Ven que tiene las hojas verdaderas. Ya fotosintetiza. Pero es igual muy suculento, muy gordito, un contenido de agua muy importante. A la de castaño de India, sembrarlas enseguida. Es lo que te puedo. Capaz que. Se imaginarán que este tema de multiplicar. Miren, yo fui privilegiado porque entré a jardín botánico a los 18 años y entré a trabajar en esto. Yo ahora me acuerdo de unas animaladas que he hecho maravillosas, digamos. Entonces este tema es un tema que tengo absolutamente, en fin. Hay, imagínate, para hablar de discriminación, bueno, yo también ahora en la cátedra de fisiología que está en la facultad, es impresionante, por ejemplo, las hormonas que están descubriendo todos los años, pero para dejar de boca abierta a los que creían que sabían algo de germinación, porque son que son hormonas que regulan no sé cuántos procesos metabólicos importantísimos y que no los conocíamos. Entonces, imagínate, yo de germinación debo tener como unas, pero si se genera como 400 fotos, ¿eh? Pero bueno. ¿Eh? No tengo la idea, mira vos. ¿Cómo? Es muy fácil. Hay que, la semilla que en otoño, vas a ir en el otoño, están llenas, las pillan los sábados, la semilla se termina perfecto. Wow. Otro, esos cuentos de que no sé qué tumba encontraron, por ejemplo, maíz, trigo, arroz. Es impresionante, ¿eh? En el neolítico ya maduro, ahí, qué impresionante. Claro. Sí, la sorprendida, si no tienen el microorganismo ahí en la vuelta, otro capítulo se olvida. Bueno, acá está Johnny, que miren lo que le podían hacer estos animales, ¿no? Se portaba bien, porque si este lo mandó en el caño, el del medio se da el máximo, repicándole a la pasiguera. Tiene por lo menos la cantora a la derecha imprescindible, no con pilas nuevas. Claro. Yo tendría el mate también intravenoso, ¿no? Pero bueno. Es una empresa privada. Bueno, acá estamos en el botánico. Mirá, esto cuando recién entrábamos con la barra, no había nada en mango para nada, entonces ahí están los bidones de hipoclorito y cuestión. Perfecto, claro. Y las tapas estas, bastante vetustas y en fin, pero era el tanto, lo teníamos que hacer en el vernáculo. Esos son chasis y esa pendiente están mirando al norte, ¿no? Está con la pared mayor hacia el sur. Bueno, acá unas plantitas que se están replicando y digamos, lo interesante es como en la mayoría hay todavía porciones de sustrato adheridas a las raíces. Y eso es muy bueno. Si pasa esto, vos decís, bueno, armamos bien el sustrato. Porque imagínense esas mezclas para el sustrato, ¿no? Ustedes están dejando su, porque yo después les voy a mandar, Martín, el Hermann y Kester, que es la Biblia. Es un libro escrito por dos gringos muy profundamente, no te ahorran nada, pero muy bien explicado, de manera, está buenísimo el libro. Si yo se los mando, se lo pueden, o lo cuelgan o algo. No, está pelado. Hartmann y Kester, propagación de plantas, principios y prácticas. No, no se consigue más, es una lástima. En inglés sí, bueno, la versión en inglés tiene las fotos con color y toda la cuestión.
Esto es un almácigo de quilleja brasiliense, de árbol de jabón, un árbol indígena que si las hojas las estrujas abajo del agua, tiene saponina, tiene jabón. La barra que hace inmediatamente va a oler. Y alguno como no tiene olor, queda escéptico y te dice, no, dejate joder. Eso me pasó a mí. ¿Palo de jabón o árbol de jabón? En algún lugar yo vi, ahora no me acuerdo dónde. ¿Qué dijo? Sí. Es un poco de los recontra persistentes, pero bueno. Bueno, miren lo que pasó acá en este almácigo. Ustedes ven muchas plantitas volcadas. ¿Cómo? Volcadas. ¿Viste que ahí en el medio hay un agujero? A ver, ahí mirá. ¿Vieron cómo en la base está estrechado? Bueno, ahí lo atacaron los hongos. Un hongo se llama dumping off, que es un complejo de hongos, y lo que hace es, bueno, algunos, la tristeza de los almácigos, más que tristeza, ¿no? Esta. Ah, bueno, entonces ahí va. Bueno, entonces, bueno, lo básico que el sustrato que se hace en esas bandejas, lo pones arriba de una chapa gruesa o arriba o dentro de un tanque y le prendes fuego abajo. Y en ese caso, esterilizarlo, no lo mojes. ¿Vieron? Si acompañaste ese problema, pasteurizar para que si lo único que quieres es que sea un sustrato más físico que nutricio. Entonces lo esterilizás y chao. Si es dumping, lo liquidás. Ahora capaz que es otra cosa y no, pero totalmente. Y la bandeja, sí, meterle una bañada de hipoclorito debajo. Bueno, si te pasa esto, ¿sabes lo que hay que hacer? Acá habían empezado con, no, hay que tomar una decisión drástica. Entonces, le comes hasta una parte de plantas buenas y más allá que todavía están en etapa de cotidiano y no sería lo mejor replicarlo, lo replicás enseguida, ¿no? Y perdido por perdido. Ahí va. Bueno, ahí está el dumping. Una muestra de semillas de leguminosas, que todas en términos generales conviene, no, todas no son leguminosas, que conviene remojarlas para que se hinchen, porque muchas veces el tegumento es muy duro y el agua demora en entrar dentro de la semilla. Hasta que el agua no ingresa, no empieza la germinación. Y entonces en esa vorágine en el máximo pueden pasar otras cosas que, digamos, desfiguran la práctica que se está llevando a cabo, ¿no? Esto es una escalificación, una estratificación, lo pusieron acá, sí, en agua caliente. Ahí va, eso también agua caliente en muchos casos es muy usada. En este caso se está escalificando con unas lijas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Rasparla al tegumento para que el agua ingrese rápidamente a la semilla. Acá con ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico también ataca el tegumento y permite que el agua entre. Ahora, después de hacer esto, hay que enjuagarlo muy bien, porque el ácido sigue trabajando y liquida la semilla, por supuesto, ¿no? Esto es muy importante también en muchas casos de las leguminosas, ¿no? Las acacias. ¿Cómo? Bueno, en agua también, lo que pasa es que a veces mirá, si te metes en la boca una semilla, por ejemplo, de cinacina o de espinillo, yo te digo, es un pedregullo, ¿viste? Ah, sí, sí, porque tiene la misma consistencia, son muy duras. ¿Cómo? Ese mismo, ese es el efecto. Ahí va. Entonces es una certificación en ese colador que hicimos ahí casero, de Vilapitá. Y miren qué interesante, en esta bosta de vaca, cómo germina la que le dice atlegantos, otra leguminosa, que ¿qué pasa? Sufre el proceso de fertificación con los ácidos del tracto digestivo de los rumiantes, y en la bosta queda. Esta fue la forma en que la Ledicia atlegantos se tornó invasora en todo el litoral, ¿no? ¿Cómo? Habla con el que está ahí abajo, exactamente. Bueno, acá no sé si ven la feca del zorro ahí. Eh,
a la derecha y ahí están las semillas de pindó incluidas, pero no las escarifica, simplemente las traslada. Bueno, mira qué interesante, esta bosta de vaca, ¿reconocen esa planta? Estas vacas, con lo que cuesta el maíz, hay que pedirles que por favor mastiquen todo bien, ¿no? Semillas de maíz. Y esta es una sembradora de precisión, muy caras, pero son una maravilla, ¿no? Esta tiene unos peines con unos dosificadores adecuados a cada un tipo de semillas y bajan en el masiguero todo calibrado. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Es el caso de muchas semillas de florales, por ejemplo, chicas y semillas muy caras porque son súper homocigotas, puras a los efectos de la parafernalia ornamental. Entonces se usan este tipo de maquinaria de alta precisión. Otras, estas en Argentina, mucho más sofisticadas, carísimas, ¿no? Acá está el personal sacando semillas de magnolia dentro de los frutos con una pinza, porque son duros, en fin. Este es el video de Toledo, el video gallinal, que es muy, se los recomiendo para ir a verlo. Hay que ir de lunes a viernes de mañana, pero es muy lindo. Esas cosas que están ahí medio pintadas. Hay un museo de la madera, hay unas cámaras de conservación de semillas, venden plantas también. Bueno, los invernáculos que ya vimos algo. Terrones, vieron acá se sacaron plantas de la cría en filas, en hileras en los viveros, con un terroncito, y se protege el terrón con una bolsa. Bueno, este dibujo es para mostrarles que en la propagación vegetativa, el conocer los tejidos y dónde están es muy importante, sobre todo un tejido que se llama cambium, que ya vamos a ver cómo se aplica. El cambium es un tejido indiferenciado como los meritemas. El cambium tiene las mismas características. Lo que hace es un tejido indiferenciado que genera otros tejidos. Por ejemplo, el cambium es el que genera todos los tejidos de conducción, ¿no? Tanto la salida bruta como la salida elaborada. Y es el tejido clave cuando sueldan los injertos, ¿no? Ahora vamos a ver. También se deja el cambium expuesto porque exactamente, ahora lo vamos a ver también. Bueno, acá tienen un corte para ver exactamente el cambium y el procambium, porque en el caso que sea una planta que no tiene tallos leñosos, porque no tiene crecimiento secundario, se llama procambium, pero bueno. Es una discriminación. Ahí está la emisión de una raíz a partir del cambium, que el cambium está inmediatamente por debajo de la corteza. Y ahí está saliendo la raíz. Acá hay dos esquejes de ficus benjamina, el gomerio, ficus que están de moda, que está por todos lados, porque son transportables. Y bueno, ahí están ustedes ven, estos son esquejes porque son trozos de la punta del tallo que se pusieron en condiciones de cultivo. Ustedes ven, es un sustrato que tiene perlita o vermiculita, y bueno, ahí está. Son plantas de un valor importante, ¿no? Esta es una planta que se perdió el cultivo, lamentablemente, Sanchesia nobilis, es brasilera, miren qué linda que es. Y es tan fácil que una vez, hace muchos años, queriendo hacer más plantas, se nos ocurrió cortar al medio el tallo. Y es tan lábil a la multiplicación vegetativa que esas dos mitades tendrán una planta perfectamente bien. Porque como en tantas plantas, y esto Germán que está bastante trabajado, en muchas plantas que son algo recalcitrantes, o sea, difíciles de multiplicar, la presencia de la hoja es importante, porque la hoja lo que hace es demandar de la base de la planta, que hace un sistema radical y un tallo para poder evaporar y fotosintetizar. Entonces, hasta cierto punto, no es medible, pero la hoja es un estímulo para que acá en la base se produzca lo que falta, que es la raíz. Todo, bueno, perfectamente, como dice acá el profesor. Exactamente, no, claro, ahí está. Bueno, por supuesto, por supuesto. Todos los reguladores de principio están perfecto. Ahí está. No, no, totalmente. Todo, miren, bueno, vamos a ir. Ya me embalo y discúlpame, Mario. Bueno, estos soportes anatómicos, digamos,
Por ejemplo, en el caso del guayabo del país, el guayabo del país, que ustedes saben quién es el principal productor de guayabo del país, de la vaca seroviana del mundo, son los neozelandeses, que la gastan en toda la cocoa manzanares, ¿no? Entonces, cocoa manzanares acá queda alguna afuera. Pero los neozelandeses no pueden prescindir de venir de vez en cuando, mucho tiempo, a afanar, pero ahora ya no, a buscar material reproductivo para reintroducirlo en sus variedades super camba y que no se les enfermen y que sean fáciles de ser multiplicadas y demás. El guayabo del país, entre adelante del cambio, tiene un anillo de esclerénquima, que es un tejido mecánico, eminentemente mecánico, y cuando la raíz va a salir, choca contra eso y no lo penetra. Entonces, ¿cómo? No puede salir de raíz, o sea que la propagación vegetativa no va. Y por semilla va, sí, pero por semilla pasa lo que pasa con tantas plantas que sale de cada pueblo un paisano. Y a los efectos de la ecuación económica de este mundo en el que vivimos, eso es absolutamente inadmisible. Entonces, bueno, hay unos mecanismos químicos y entre clones hay diferencias para disolver esa capa de esclerénquima, o aquel cultivar sí, este no, y así es que, bueno, van investigando en función de eso, ¿no? Pero imagínense que esto es un tema altamente complejo. Y otro aspecto muy importante en la propagación vegetativa asexual, es que la planta, de la base al ápice, tiene todas sus edades impresas en su estructura. Entonces, por ejemplo, si uno fuera, además de que lo de más arriba es lo más maduro y lo biológicamente más activo, porque son las células que tienen citoplasma más grande, que están más activas, en mayor actividad biológica, también son las más maduras, nada más y nada menos. Entonces, si fuera posible que una yema de acá abajo de un manzano fuera viable como una de la punta, la de acá abajo va a ser como parte prácticamente de las etapas embrionarias. Va a demorar 10 o 12 años en terminar, en producir. En cambio, las yemas sacadas para el injerto del ápice van a tener toda la madurez de la planta concentrada ahí, consecuentemente van a fructificar esas plantas de manzano tan rápido como el injerto prenda. Así que tener este concepto de la sterilidad es muy importante. Exactamente, de las puntas. ¿Cómo? Bueno, no se olviden nunca de los grupos de seguros. Exactamente. O yo, por ejemplo, eh, le errábamos también en tomar material reproductivo que veíamos que no fructificaba, no florecía, no florecía, y decíamos, ¿qué pasa con esto? Y pasaba eso, que la planta desde ahí tiene que recuperar todo lo de madurez que no tiene y después de ahí va. Entonces, claro, para un viverista que pretende cucherear de eso, imagínate. Si el, que si el que lo hace con lo maduro lo tiene enseguida y no lo tiene que esperar 5 años, entre otras cosas. Claro. ¿La conocen la flor de nácar? Qué, qué flor impresionante. Cosa que, qué, impresionante. Totalmente. Mirá, no, pará, no, en la fruticultura ni te cuento. Es una trascendencia porque esa madurez no se la imprimís con nada. Que sea madura, que ni bien ese injerto prendió, o la estaca llegó a ser una planta, o el acodo prendió, va a fructificar inmediatamente, o a florecer inmediatamente. Exactamente.
Ahí va. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Lo que sea. Sí, 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 totalmente. Discúlpeme. Bueno, así que es un recontra trascendente, ¿no? Es una cosa pero brutal, no es fea. Claro, claro. Lo que decía Mario, exactamente, todo, todo. Porque exactamente, sí. Las hormonas que hacen toda la cuestión sexual de la planta es como nosotros. La madurez no te la puede aplicar nadie con nada, ni con nada. Digamos. Bueno, muy bien. Ah, está. Bueno, acá está el arbolito, digamos. Exactamente, cortito. Y yo no me acuerdo si fuera un murallí o el cubo, alguno de esos monstruos, que de un roble centenario, tomaron células de la base del árbol, como hicieron, y vieron que tenía características embrionarias, o sea, de las características embrionarias de cuando el roble germinó todavía. Ahí está demostrado palmariamente esto que les digo. ¿No? Bueno, estos son, allá como sabía que habría unos químicos para que metía alguna complicación, pero bueno, estas son las hormonas que se usan, digamos, para, algunas hormonas que se usan para. El inalacético es la única natural. Las otras dos, las de la derecha, son, digamos, homólogos que se obtuvieron de manera, con procedimientos de laboratorio, digamos, ¿no? Bueno, y hay otro aspecto importante. Este es el ficus humila, que ustedes ven por todos lados, que cubre la pared muy linda, además, y que la gente lo planta, pero claro, ¿qué pasa? Esta planta ahí está en la fase juvenil, que es muy prolongada, dura muchos años, pero en determinado momento madura y cambia de escala totalmente. Tiene tallos muy gruesos, una hoja realmente grande y unos higos. Entonces, exactamente, ahí va. Eh, y si el muro está medio ahí, marcha el muro, saben cómo, ¿no? Porque es una planta brutal. No son comestibles, no, no, no. Son cristógamas, no, no. Las semillas nunca sembré, pero yo no me acuerdo si se iba a fructificar realmente. Porque además no sé si está el polinizador, porque veo cómo es la polinización en los higos, lo que trae un insecto específico, un blastofága. Bueno, pero la cuestión es esa. Entonces, a los efectos de un viverista que quiera multiplicar esta planta para venderla, tiene que hacer a codos, hacer pasar ramitas de esto por una maceta con tierra, de esta fase. Y lo más juvenil que pueda, ¿no? Si hay un atisbo de que ya está cambiando de pinta, ya no, porque ya está madurando y bueno, eso es inexorable, digamos. ¿No? Ahí está. Acá está justo, acá esto ahora, después, porque después con la poda tampoco lo parás, por supuesto, ¿no? Claro, esto es como la barra que planta acá en el comunal donde yo trabajo ahora, dale con la Santa Rita. La Santa Rita es una maravilla, es un árbol de porte voluble, digamos, como la grisina. No, es la locura de la Santa Rita, sí. Además después hacen un merengue en torno así como un fieltro en torno a los cables del dios de Pizarro, maravilloso. Bueno, miren qué interesante las plantas. Esta es una pequeña ninféacea, una ninfea indígena, ninfoide humboldtiana, muy linda, aparece en muchos lugares. Y fíjense qué interesante, ahí está la hoja dada vuelta, para mostrarles que a partir del pecíolo, órgano de la planta con muy poca diferenciación, si los hay, hubo un proceso de diferenciación celular y ahí se formó un embrión. Entonces los embriones en las plantas, en su versatilidad y
en fin, cantidad de cuestiones que todavía no conocemos, estamos lejos de conocer, generan un embrión sexual, con todas las identidades sexuales, a partir de un órgano totalmente indiferenciado. ¿Cuál es la evolución de esto? Que esas hojas de ese embrioncito se van haciendo más grandes, en determinado momento, imagínense que el agua está medio turbulenta, rompen el pecíolo, flota, hasta que encalla en algún lugar donde arraiga y ahí forma de vuelta una colonia. Exactamente. Bueno, estos son esquejes. Esquejes de una conífera, este es el trabajo de una estudiante de la escuela que hace muchos años. Y son esquejes, ¿por qué? Porque son de la punta de la rama y porque además, como ustedes ven, fueron tironeados de la planta madre, no cortados. Las plantas madres en un vivero son muy sufridas, ¿no? Como las madres. No, claro, son plantas que están pobres, muy hechas pomadas porque son cortadas. Entonces, todo eso, ¿cómo se descubrió? Y también ensayo de error. Es que es imprescindible que tenga esa parte de tallo madre y que tenga además hojas, porque es lo que le decía hoy, la hoja es la bomba, es lo que demanda para que la oferta basal esté en condiciones, lo que es que haya raíz básicamente. Porque acá, ¿qué le falta a esto para hacer una planta? La raíz. A una estaca pelada, ¿qué le falta para hacer una planta? La raíz y la hoja. Ahí va. O sea, si eso fuera una estaca de hoja, como por ejemplo las sufleras, ahí lo que le falta, o las begonias, lo que le falta es la raíz y el tallo. O el tallo modificado. Bueno, acá está el ejemplo de las San Paulas, de las violetas de los Alpes, de las violetas africanas. ¿Cómo? Por hoja nada más. Y no es imprescindible el agua. Vieron que en el ideario popular también la barra pone hace con una especie de canibalismo con las semillas de las paltas, que las pinchan en un escarabiento. Sembrar hacer una botella de fatal, ¿no? Pobres plantas. Bueno, en fin. ¿Ven? Como la información como que cunden así, que es una maravilla. Eso yo no sé quién lo había gustado. Lo que sí yo le aplicaba en la ley de italiano. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Estos son, como dice la barra idealista anterior. Sí, totalmente. Esto yo saqué. No, no, pero a partir de la semana se puso un tallo. No, bien mal. No, si no tenés yemas, no. O sea, la totipotencia en el tejido vegetal, la explicación del cultivo in vitro es la misma explicación que una estaca, que las estacas que nos mandaba yo con Comex, con la que secaron los bañados de carrasco, estacones de álamos y de sauces de 2 metros que los clavaban a la bestia con machete, con maceta de arriba de la canoa. Es lo mismo. Para hacer, en el cultivo macro, como dice Mario perfectamente bien, yo no lo había dicho, la presencia de yema es condición sine qua non, es imprescindible. Bien, vale, muchas gracias. Totalmente. Exactamente. En todos esos casos, la totipotencia está absolutamente presente. Acá me hice campeón después con las fotos, pero después de darle 70 millones de veces, ¿no? Lo digo para la íntima. Bueno, acá estamos en el tilo. El tilo tiene raíces gemíparas o gemíferas, que, o sea, tienen diferencian yemas en determinados momentos y de ahí largan estos renuevos o chupones, que son, como son las sexuales, son idénticos, iguales e idénticos a la planta madre, y como el tilo de fosaje caduco al final de un invierno, una carga saca ese chupón por unos 10 centímetros de la raíz madre, que a los alquilos no le hace nada, y bien cuidado, funciona perfectamente. El tilo también se puede hacer por apodos. Pero miren qué interesante esto. Esta es una araucaria, la heterofila que están acostumbrados a ver en la rama. Es una planta o es una conífera que tiene porte monopodial
ramificado, porque tiene un solo tronco de la base a la punta, con ramificaciones perfectamente horizontales. Es un placer ver la arquitectura de esa copa. Si uno saca los esquejes de esta conífera, se hace muy fácilmente, arraigan fácil. Ahora, cuando sacás el esqueje de una rama de las más horizontales, esa característica la mantiene. ¿Cómo? Topófisis, exactamente, plagiotrópica en este caso. Exactamente, y es una forma de obtener plantas rastreras para determinado uso por la moda. Entonces, para sacar un esqueje de esto que quede herido, hay que sacarlo hacia arriba de todo, donde la dominancia apical todavía, vaya la redundancia, domina. Y entonces, el que era del viejo Ferro, un viverista allá de Inclusión Sibeloni, que era, el tipo tenía exactamente como dice la barra, mano verde, ¿no? Era un crack. ¿Ah? Otro que compartía sus conocimientos. Entonces iba y como no le resultaba suficiente esta explicación, las prepoteaba y las enderezaba y las trataba de cosas. Ahora, los próximos crecimientos de vuelta para costar. No lo abandonas. Bueno, otras plantas que son de ámbito péndulo, con ramas que en este caso es un olmo. Y es un olmo cuyo hábito péndulo en una rama o en un árbol, en algún lugar, seguramente allá por China o por Japón, por la acción de un rayo o algo parecido, mutó una yema y generó ramas péndulas. Dos libros les voy a dar, Martín, para que le pasen. Otro que se llama Cultivo Industrial de Plantas en Maceta, que muestra en Italia, que son exquisitas para todos los tanques, hicieron como una especie de cráter, exactamente, allá hay, y la boca del cráter es como esto, pero muy alta, ahí hay unas plantas super plus, plantas seccionadas, y en el borde de esa especie de boca del volcán hay máquinas que le tiran rayos, diversos rayos, para producir mutaciones. Lo que hacen es ver qué brota, porque es lo que pasó desde que hay plantas en la Tierra, desde que hay seres vivos en la Tierra. Exactamente. Ven lo que resulta y en lo que resulta la aplicación in vitro y los injertos y toda la parafernalia. ¿Cómo? También, con toda la... ¿Cómo? Tiene Fernández Martín, uno que están poniendo en la tinta Estoracha, ¿sí? Y bueno, acá la cuestión es por injertos, que es bastante fácil, ¿no? Injertos de púas o de olmos comunes y corrientes, palifolia. Sí, sí, exactamente. Ahí va. Bueno, miren qué interesante acá. En las rodillas hay las acacias blancas del costado ahí del golf, esta que ustedes hoy en día, esta planta se volcó un poco más libre en las rodillas acá, las acacias blancas, y lo que pasó que ante ese evento, digamos, un rebalance de las hormonas y las raíces empezaron a brotar. Que condiciones normales, de comillas, ¿no? Porque si normal en la biología, que es normal y que claro, no. Bueno, ahí está. Así que esto sería una estrategia de multiplicación de esta planta o de otras parecidas del ciclo. Bueno, miren qué interesante. El negro aquino así con los apodos. Oh, claro, vieron, le queda mal. Otro, claro, el negro tiene un tipo bárbaro. No era venezolano, casi lo matan, pobre, pero bueno, él también vio que se hacía esto y lo que hizo fue las plantas que le interesaban, que le mandaban ensayo de error. Y así aprendió. Miren qué carajo. Entonces, claro, sacás plantas. Imagínate, como hacer una poco, sacar una planta así en un año. Es un ahorro de tiempo, en este caso de la conífera, de 4 veces más o 5, ¿no? De tiempo. Así que eso se saca la hoja, se pela, no me acuerdo, Mario decía hoy, bueno, hasta el cambio, ahí eventualmente se podía poner algo. Y se tapa con ese material, es un material que debe mantener la humedad por tiempo, se ata
También, exactamente. Ahí va algún mantillo, la caja de carbonizada o bien, bien fermentada. Exactamente. Acá hay uno de hibisco, del botánico de hace millones de años, pero el detalle acá es que, bueno, lo atamos demasiado fuerte y creció, pero no pasa nada, porque ahí se entierra todo eso y funciona perfectamente bien. Esto es lo de Jonderle. Ahí están las magnolias vivifloras acodadas con latitas, ¿ven? Sí, sí, porque, muy buena pregunta. ¿Por qué son plantas deformadas de vivero? Esta planta en realidad es un arbusto, un arbolito chico que tiene un tronco y una copita. Ahora están deformadas para viveristas, están para que le hagan muchas varitas para poder acodarlas. Pero es material joven y maduro. Entonces esas varitas nuevas, que además es material nuevo, mucho más susceptible al proceso de cultivo, es que hacen un apodo con las latas, muchos apodos. Acá una de las cuestiones es que esto tiene que ser, esto no puede hacerlo ni un apurado, ni uno que sea medio por los fines, ¿no? Esto, claro, esto es un trabajo. Ah, porque, por ejemplo, esa lata no se puede mover, justo se mueve en el momento que la raíz empieza a salir, chao, todo para atrás. Así que los tipos cortan ahí, fíjate, tienen unas magnolias, ¿sabes? Metros, ¿no? Finitas. Bueno, y vamos a hablar de algún injerto. Estos son unos tanos de General Rodríguez, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, y fuimos a un congreso de horticultura con unos compañeros, y Gonzalo Firpo y yo, no sé si lo conocen, Gonzalo, bien Maldonado, le dije, wow, qué lindo, y nos dijeron, muchachos, vengan cuando quieran. Llamamos a los 3 años, y bueno, nos recibieron una semana, nos pagamos solo el pasaje, después nos enseñaron esto. ¿Por qué esto? Acá está mucho la boludez de esconder. En fin. Pero la cuestión es que fuimos a injertar con ellos y miren qué interesante. En el ángulo superior derecho se nota claramente. La planta pie que es esa verde y una que es de color violeta, violáceo, que es lo que se está injertando ahí en este cortecito. Es un Juniperus, pero no me acuerdo qué nombre. Eran productores de coníferas, pero súper híbridas. Y bueno, así era la cosa. Estuvimos haciendo injerto con ellos. Después los injertos dicen cómo se injertó, cómo surgieron los injertos. Porque todavía un acuerdo o una estaca, vos decís, bueno, la planta que sacó naturalmente se cayó, se volcó, una rama tocó el piso, arraigó y alguien dijo, pa, mira esto. A los injertos, y los injertos parece que fue alguien con la vid, el olivo o la hiera, que dijo, ¿por qué no combinar aquella tan rústica que produce menos con esta tan susceptible a condiciones diversas y que produce muy bien? Y encajó una en otra. Imagínate, y el que le encajó una en otra y le invocó con que dos cortezas coincidieran para que coincidan los cambios y soldaran, fue el que tuvo éxito. Y así como todo, ¿no? Claro, claro. Bueno, el injerto, claro, en las rosas el injerto, en los frutales, fíjense ustedes, el injerto sí es interesante, ¿no? Como toda la parafernalia de cultivo in vitro y tanto, y el injerto sigue siendo una herramienta que es imprescindible. Es interesante, ¿no? Ahí va. Bueno, mire qué bueno esto, ahí también en Argentina. Mire qué interesante. Acá la planta de interés, en la foto, en las fotos es, la de tronco oscuro es el pie que está en un envase.
¿Lo ven, finito? Y la que viene de costado a unirse es de tronco verde, que es la planta de interés, que está en la tierra plena. ¿Por qué está en la tierra plena? Porque es lo que se va a injertar y uno quiere que esté en la tierra porque está con toda la polenta para. Entonces, a ambos se les sacó la corteza, una larga elipse, en la cual el cambio estaba alrededor de la corteza. Las dos cortes tenían que ser del mismo diámetro y del mismo largo, pero sobre todo el mismo diámetro. Los hacían coincidir, que coincidían las líneas de cambio largas, y bueno, los ataban y ahí los tenían. Entonces, ¿qué se hacía después? Ven que en la foto de la izquierda, también de la derecha, pero hay la verde tiene una B, como que se va cortando el tallo. ¿Cómo? Yo con el mouse. Sí, perdón, lo que pasa es que yo para la computadora. Ahí está. Vamos a ver el mouse. Acá. ¿Vieron? Ahí. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Cuando la línea, se ve que la línea de sutura está teniendo éxito, porque se empieza a formar un tejido indiferenciado, un callo, estaba funcionando el injerto. Entonces empezaba a cortar lentamente el injerto, acá, y se empezaba a cortar el pie también lentamente. Como en 4 etapas, se iba profundizando la B y cortando el pie, hasta que al final se hacía todo una sola planta. Ese era el proceso de producir esta casa. Todo esto es, si tú con las plantas indígenas, totalmente aplicable a tantas circunstancias. Bueno, sí era. Entonces, claro, ustedes ven acá, ¿no? Mira, acá, donde hay cañas, ¿no? Acá tienen una, otra. En torno a la planta madre, que la planta madre también estaba debidamente deformada, cortada en la base en un momento para que emitiera muchas ramas y que fueran pasibles de ser injertadas. ¿Cómo lo ven? Los injertos se empezaron a estudiar en las plantas a partir de las enfermedades a virus de las plantas. Entonces, no se explicaban cómo los virus se transmitían. Y lo que pasaba era que como tanto en la parte de pero sobre todo en la parte subterránea, las plantas a veces se tocan de la misma especie tan íntimamente que se sueltan, como se ve en muchos árboles de las calles. Ahora no me acuerdo, que me más de la memoria, pero en mi cuaderno de comunidad tengo anotados casos. Entonces ahí fue cuando vieron cómo pasaban los virus de una planta a otra. Ahí está. Entonces ahí fue donde se vio que, bueno, se unían las plantas, se soltaban solas, y ahí se empezó a estudiar un poco más de manera sistemática los injertos. Bueno, estas, no encontré una foto mejor, pero son, miren la trascendencia de los injertos. Esto es un monte de cítricos de naranjas en Salto, naranjas que exportamos en Uruguay, las mejores naranjas del mundo, ¿no? Como es una planta de alta demanda comercial, hay mucha gente investigando y hay variedades nuevas que los tipos tienen que ir cambiando, si no. Entonces hacen cambio de copa. El cambio de copa es que mochan completamente la planta. Entonces miren ustedes. Ven acá que ahí hay un pequeño quiebre como que el tronco se hace más angosto. Bueno, lo de abajo es el pie original. Ese pedacito de arriba es el injerto de la planta que ya no está tan de moda. Que la cortaron y arriba injertaron, como ven ustedes acá en la de primera fila, que no conté la otra foto, dos púas de las variedades nuevas que trajeron de España, o trajeron de Israel, que son unos cracks. Como buena comunidad urgida por muchas cosas, pero además por el ambiente tan deben dejar la antropocentria, hostil iba a decir, pero bueno, menos profuso que el nuestro, en estos son los cracks, ahí está. Así que ahí le cambiaron las copas, o variedades que se obtuvieron en la línea de salto grande, que es también muy virtuoso, le cambiaron las copas adecuándolas al no producción. Esas yemas o esas púas de esos injertos fueron sacados de plantas o de partes de plantas ya maduras. Así que vamos viendo el efecto mariposa, vamos uniendo un poco los términos de la ecuación y acá unándolos nada más y nada menos que esto, ¿no?
Sí, total, divina, sí. Muy linda. Hay pocas, pero hay, sí. Sí. Bien, son divinas de color y todo. Totalmente. Bueno, y este es uno que ya no está, lamentablemente, cuando yo entré al jardín botánico, hace como 40 años, cuando entramos con Gonzalo, el camino del hivernáculo menor hacia abajo estaban todos con olmos injertados. Por algún que anda a saber cuánto hace. El injerto de púa. Y esto es un ulmus parifolia que está acá arriba, divino, sobre un ulmus procera o americano. Un injerto de púa. Muy bien hecho porque lo que duró la planta habla a las claras de que está muy bien ejecutado. Bueno, ahí terminamos. ¿Alguna preguntita?